Es que nos lo han estado preguntando por varios sitios. Ha habido una leyenda siempre en cuanto al tema de los no reconocimientos, sino entrenamientos del desafío con las pelucas. ¿Tú ya Sí, eras un piloto de esos de peluca? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro semanal de Un Rato con. Bueno, hoy tenemos a alguien muy especial para nosotros, alguien a quien teníamos muchas ganas, que ahora os presentaré. Y bueno, pues para el día de hoy, aquí encima de mí tenéis al señor Adrián. Buenas noches, Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues bien, llevábamos un par de semanitas sin invitados y creo que Sí, volvemos por todo lo alto. pero porque volvemos por todo lo alto, hay Ya, que decirlo así. hemos reservado fuerzas. Un poquito más a la derecha, el señor Pablichor, que está además desencuadrado. ¿Qué tal, Chor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues por aquí, esperando que me encuadres, ahí estamos. Ahí estás encuadrado ya, perfectamente. Y bueno, sobran presentaciones. Don Manuel Muniente, muy buenas noches. hola, muy buenas noches. ¿Qué Con eso tal? de Don, Bueno, es que muy bueno. hay que tratar con un respeto diferente al del resto. Hay que diferenciar. O sea, siempre hubo. Hay gente con clase y clases de gente, ¿no? Entonces, bueno, Nada, sobran las presentaciones, pero muchas oye, gracias. inicios a bordo de un Marbella, el desafío Peugeot oficial con Peugeot Sport, con Borja Morata al Racing, historia del deporte a nivel nacional y que nos encanta tener por aquí. Además, quiero agradecerte el ratito que has dedicado antes a configurar Skype, que bueno, hay que decir que se nos ha complicado un poquillo porque no era compatible, o sea, y bueno, pues ha habido que hacer ahí una serie de cosillas, pero todo bien resuelto. Y oye, agradecerte también ese interés por adelantado. Agradeceros a vosotros, un placer estar con vosotros, hombre, desde luego, un placer, ¿eh? Mm. Muchas gracias. Y nada, Manuel, pues tus comienzos, pues ligados al Seat Marbella, al Volkswagen Golf, ¿en qué momento te das cuenta de que quieres correr en rallies? Bueno, yo iba a ver carreras con mi hermano Florencio, iba a ver carreras en Cataluña, a ver rallies, y bueno, siempre pensé en poder dedicarme a correr en rallies. Primero, lógicamente, a nivel privado y siempre con el sueño de intentar ser profesional, ¿no? Piloto de una marca. Y entonces, pues así, viendo carreras y, bueno, poniendo mucha afición, fijándome mucho. Y después nos aventuramos a correr, bueno, yo de copiloto con mi hermano, el Campeonato de Cataluña de Rallys de tierra. Y bueno, yo lo hacía francamente mal de copiloto porque no lo pasaba bien y además, pues bueno, siempre pensaba que las cosas se podían hacer de otra manera y después ya empecé yo a hacer lo mismo al año siguiente y bueno, hice algunos pinitos con un SEAT 127 hecho en casa, lo hacíamos entre los hermanos y tal. Y bueno, corrí el campeonato de Cataluña de rallies de tierra y después ya me aventuré a hacer algo, para mí era importante, ya era correr el campeonato de España de rallies de tierra, lo poco que había aprendido, encuadrado en la Copa Seat Marbella, ¿no? Ujú. Entonces ese primer año, pues la verdad se nos dio fenomenal. El coche también lo hacía yo en casa y lo mantenía y bueno, la verdad es que ganamos el campeonato el primer año, había un cierto nivel, había mucha participación y bueno, cogías ritmo y cogías nivel dentro de otra división que ya era el Campeonato de España. A raíz de eso, bueno, no sé si queréis que os siga contando Sí, un sí, poco. sí, Sí, no, sí, no, sí, no por pienso supuesto. cortarte. Si no, O sea, rápido te cortamos. Sí. A raíz de eso, yo paralelamente estaba trabajando en el Centro de Investigación y Desarrollo de SEAT, pues aprendí muchísimas cosas también y bueno, ligado a ese campeonato de la Copa SEAT Marbella, pues SEAT me ofreció correr con un Volkswagen Golf, que era un coche oficial, dentro de la categoría también del Campeonato de España de Tierra, un coche de grupo A, que era un salto importante, ¿no? Era un coche de 2 ruedas motrices, pero bueno, ya era un coche que era oficial, el mantenimiento se hacía allí y bueno, nos dieron todos los recursos para poder correr un campeonato también y ganamos el campeonato. El objetivo era ganar el campeonato de 2 ruedas motrices, hicimos rallies muy buenos, nos colocamos muy arriba en la cabeza
Y bueno, eso fue mi primera etapa como experiencia, digamos, en tierra. Yo como no tenía experiencia en asfalto, quisimos hacer cosas con SEAT para poder correr en asfalto. Finalmente, con la crisis del Golfo, la crisis había un mundial y tal, no se decidió hacer prácticamente nada y bueno, pues yo quise continuar porque pensaba y creía que podía hacer las cosas más o menos bien y quería pues aprender a correr en asfalto, ¿no? Sí. Entonces busqué un campeonato, que era el Desafío Peugeot, que era un campeonato que había un acuerdo en el cual si ganabas el campeonato eras piloto oficial de la marca, ¿no? Y entonces empecé a correr con muy poquitos recursos, el desafío. El coche también lo hacíamos en casa, con amigos, nos ayudaban, etcétera. Y bueno, el primer año hice muy poquitas carreras, creo que hice 3 o 4. Sí. Después el segundo año hice, no sé si recuerdo, de 6 o así. Entonces en un rally Príncipe de Asturias, Ricardo Vidal me vino a visitar en una asistencia y me ofreció pues que él decía que yo tenía el coche pues que creía que potencialmente podía ir más adelante porque bueno, estábamos ahí en la cabeza pero no acabamos de rematar, ¿no? Pero que el coche lo tenía bastante, digamos, mal ajustado, etcétera, ¿no? Entonces él se ofreció al año siguiente, que era el año 95, a plantear hacer todo el campeonato con ánimo de intentar ganar el desafío desde la primera carrera. Y entonces, bueno, pues le llevé el coche desde Barcelona hasta, me acuerdo que lo pusimos en el coche, el coche tren o el tren coche. Y bueno, pues él rehizo el coche entero, el coche del Grupo N, pero bueno, que estaba muy de serie, entonces lo arregló y lo puso cambió el arco, cambió todo absolutamente. Y desde la primera carrera, pues ya estábamos más delante y ese año pues conseguimos ganar el desafío Peugeot. Esto Con fue lo cual ya, en el sí, 95, ¿no? 95, sí. Sí, además te lo disputabas con Fuster y Nafría aquel año. Sí. Fuster y Nafría. Nafría ya tenía más experiencia, digamos, en el desafío, llevaba más años. Fuster creo que era el primer año también y la verdad que fue un año muy competido. Eran carreras, entiendo yo, que eran más largas desde fuera, estoy hablando un poco desde fuera, pero eran carreras más... Ibas a Canarias, hacías el rally de Cataluña, que era el campeonato del mundo también, pues eso a nivel privado, pues oye, te costaba un esfuerzo, pero sí es cierto que si ibas ganando carreras, ibas delante, tenías unos recursos porque había muchos premios en metálico y eso te permitía, por un lado, pagarle las facturas a Ricardo Vidal y por otro lado, pues tener algo de presupuesto pues, para cambiar neumáticos, para la siguiente carrera y tal, ¿no? Y así conseguimos ganar el desafío, que fue un antes y un después para mí, porque con eso pues opté a ser piloto oficial de Peugeot. El primer año pues, lo hicimos con un 106 de Grupo A, que era un coche que daba otras sensaciones, ¿no? En asfalto. Era un coche muy poquito, con poca potencia, pero un coche muy fiable y que daba buenas sensaciones. Y bueno, ya a final de año pues hice una carrera, creo que sí, el Rally de Cataluña Costa Brava, pues subí con un 306 a un 306 Grupo A. Y bueno, duró poco porque tuvo un problema de la estación eléctrica y se paró enseguida, pero bueno, iba a un buen ritmo. Y después al año siguiente, bueno, estaba Jaime Azcona, seguía Jaime Azcona como primer piloto de la marca. Al año siguiente yo pues no tenía opción porque lógicamente cada año entraba un piloto nuevo del desafío y bueno, pues dejabas paso a esa persona, a ese piloto que entraba como segundo piloto de la marca. Entonces yo hice unos pinitos también con Ricardo Vidal, hice la tierra con un 106 Kit Car. Y paralelamente a eso corrí el campeonato de Levante, porque allí había un programa de rallies para correr en el campeonato de Levante y ahí corrí con un 306 Grupo A, un F2. Un coche muy bueno, que yo ya lo había probado en el Rally Cataluña. Y bueno, pues allí lo hicimos muy bien porque bueno, era más cómodo, digamos, poder estar delante del campeonato. Oye, Manuel, perdona que te corte, porque si no, vamos a acabar rápido. Vamos a acabar rápido por las preguntas con las que vamos. A mí hay una pregunta que me ha surgido, que no, bueno, teníamos aquí algo apuntado, pero ahora que lo has dicho me ha surgido, y es, ¿cómo empieza tu relación con los Vidal? Porque bueno, los Vidal siempre ligados un poco al desafío, y hoy en día, con ese fantástico equipo de Arvidal, siguen ligados de la mano de Amador.
¿Cómo surge un poco esa conexión? ¿Qué ve Ricardo en ti para decir, este chico es muy bueno, pero este coche no, este coche no está bien? Bueno, Ricardo seguía el desafío, iba a las carreras, veía, llevaba algún piloto y entonces se fijaba y vio quizás el potencial con nosotros y por eso se ofreció en el Rally Príncipe de Asturias pues a hacerme el coche él y a poder llevarme el coche a las existencias y tal, porque claro, yo empecé pues muy discretito, haciéndome las cosas yo con algún amiguete y tal, y resulta que el desafío, pues bueno, se puede hacer, pero realmente, bueno, pues yo entendía que para ir concentrado en las carreras y tal, tenías al menos las asistencias y tal, no preocuparte de dónde está la asistencia, dónde está la gasolina. Lógico. Entonces Ricardo se ofreció a hacer todo, un paquete, digamos, de mantenimiento y servicio en carrera, que además nos gustó muchísimo. Nosotros hicimos también lo posible para también promocionar al máximo esa predisposición a ayudarme a mí y la verdad que salió fenomenal porque él me prometió que podía estar delante, yo le prometí a él que él podía pagar las carreras si iba a estar delante, con lo cual, y con los premios del desafío Peugeot, yo le pagaba, cuando yo cobraba, digamos, cobrábamos de los premios, se lo abonaba, tal, y todos contentos, ¿no? Y así fue, la verdad que fue un año fantástico con Ricardo padre, con Amador también, que era mucho más joven, lógicamente, y con todo su equipo, y bueno, hubo un antes y un después también, porque la verdad que aprendes otras cosas. Y a raíz de eso pues, tengo una gran amistad con toda la familia y todos los mecánicos de allí. Claro. Yo me imagino que sobre todo aquel año 95, algún viaje que otro Cataluña-Vimianzo te dieses, ¿no? O sea, yo me imagino que algún viaje que otro en coche te tocaría. Pues yo recuerdo uno, porque hicimos el Rally Príncipe de Asturias del año 95, de ese año, y estuvimos una salida de carretera y a los 15 días corríamos el Rally en San Froilán. Y entonces, bueno, pues una salida al coche, la verdad quedó bastante mal y Ricardo me dijo que no tenía gran cosa el coche, que era cosa de cambiar piezas, que no tenía ningún problema para tener el coche a punto en los 15 días. Entonces yo para asegurarme, unos poquitos días antes del Rally San Froilán, cogí un Seat Ibiza, me acuerdo, y me fui hasta de Barcelona a Vimianzo, porque claro, yo buscaba horas para poder hacer estas actividades, porque también trabajaba, tenía que dejar de trabajar, pedir días a cambio, no tenía vacaciones, las vacaciones las invertía en las carreras y en los días para entrenar, etcétera. Y entonces, pues me acuerdo que una vez pues, tenía que pararme a dormir no sé cuántas veces para llegar hasta Vimianzo, para ir probar el coche, estaba todo en orden, afortunadamente, y poder ir al Rally de San Froilán con las máximas garantías. Y sí, algún viaje me he dado y bueno, las carreteras no eran las que son ahora, ¿no? Ni las autopistas y tal, ni los coches. Entonces sí, era una tirada de muchas horas, ¿no? De muchas horas. Sobre todo que vas cansado del trabajo, que no descansas y tal. Hablabas de los premios de la Peugeot. ¿En cuánto estaban más o menos los premios del desafío? Pues yo quiero recordar en pesetas. Sí, claro. En pesetas, yo creo que eran entre que ganabas si ganabas la carrera del desafío o hacías segundo o tercero incluso, ganabas la clase en grupo N, también te colocabas muy arriba con estos coches, yo creo que podías ganar hasta a lo mejor 1 millón de pesetas o por ahí. Por carrera. Con eso podías mantener el coche, porque a nivel de desgaste, si no tenías accidentes, pues bueno, era mantenimientos, la partida más importante eran los neumáticos, aunque estaban limitados y tal. Pero bueno, hacerte un Rally de Cataluña, pues aunque fuera un grupo N, tenías que tener stock pues, de asfalto, de seco, de mojado, etcétera, ¿no? Pero sí, podías empatar a nivel de presupuesto, ¿no? Podías empatar o incluso ganar dinero. Hombre, es que 1 millón de... Después había otros premios que aparte de ganar el desafío, de entrar como piloto oficial, también tienes un premio metálico. Entonces, al final le cuadrabas muy bien. Si estabas delante, podías hasta ganar dinero. Y que 1 millón de las antiguas pesetas cundía bastante. Antes, mucho más de lo que te cunden ahora 6.000 euros. Efectivamente, no tiene absolutamente nada que ver. Y oye, hablando de premios económicos y del desafío y demás, ¿crees que hoy en día la Copa Peugeot actual es una modalidad con un presupuesto demasiado alto? Hombre, desde fuera, yo creo que son coches ya de partida que son caros. Ya. Un coche de estos no sé cuánto estará, pero... Sobre 80 y pico. No, efectivamente no tiene absolutamente nada que ver con los coches del desafío, que eran coches, efectivamente la preparación tampoco tiene nada que ver. Nosotros corríamos con grupos N y
estos son coches pues muy de carreras, ¿no? Esos coches son caros, lógicamente, es que no tienen absolutamente nada que ver. Pero para poder medirte, creo, es una opinión, para poder medirte, para compararte, poderte comparar o que la gente, las marcas puedan comparar, creo que no es necesario ir a tanta preparación. Creo que si estuviera más limitado a nivel de preparación, sin perder fiabilidad, porque tampoco pierdes fiabilidad, incluso a nivel de neumáticos, ¿no? Es decir, que buscar un compromiso entre el equilibrio, o sea, un equilibrio entre las prestaciones y que las cosas duren, ¿no? Creo que sí, que son coches caros. Un campeonato no solo es el coche, es Claro. comprarlo, es mantenerlo, es entrenar, es que os voy a contar, ¿no? Claro. Algún golpe. Efectivamente. Hombre, a ver, ahora mismo se hace, vamos a decir, algo parecido al desafío en Cataluña y en Asturias, ¿no? Con el Volant 208. Eso sí que podríamos decir que podría ser una modalidad, vamos a decir, bastante parecida a lo que en su momento fue el desafío en cuanto a filosofía. Pasa que, bueno, se hace en Cataluña y en Asturias y a nivel nacional no se hace, pero es una pena porque eso sí que la filosofía es exactamente igual de la que corristeis tú, Fuster, Nafría, toda esta, la cantera que fue siempre el desafío Peugeot, que siempre fue una cantera. Eso no falla. Cuando tienes un equilibrio y los coches son muy parecidos o prácticamente iguales, eso la verdad es que es una maravilla, ¿no? Porque haces carreras de verdad. No digo que ahora no se hagan, ¿eh? Pero bueno, que no es necesario ir quizás a tanto presupuesto, ¿no? Las sensaciones del coche y vistas desde fuera no tienen nada que ver, está claro. No, claro. Son coches muy buenos, muy fiables, muy rápidos y tal. Pero para medir, no sé, a la época éramos muchos pilotos que corríamos. Era una gozada, ¿no? Era a lo mejor que había 4 o 5 que estábamos ahí en la pelea, muy justos de tiempo y tal. Ahora pasa lo mismo, pero los coches son mucho más caros, ¿no? Claro, sí. A ver, totalmente. Oye, yendo un poco, vamos a volver un poco atrás en el tiempo. Hablábamos un poco de ese año después del desafío, el 96, con el 106, con aquel pequeñillo 106. Que, hombre, un coche humilde, ¿no? En cuanto a prestaciones, pero la gente tiene muy buen recuerdo de aquel vehículo. Luego llegas a un 97 en el que disputas muy pocas pruebas, pero ya estrenas, ¿no? Corrígeme si me equivoco, el 306 Maxi en Madrid. Aquí hay una pregunta, Manuel, que todo el mundo se hace, nos la han hecho muchas veces y nosotros la tenemos que hacer. ¿Ese coche, el 306 Maxi, es el coche más impresionante que has podido conducir en tu carrera deportiva? Sí, sin duda. Sí, sin duda. Era un coche impresionante. Yo, bueno, tuve la oportunidad Peugeot me brindó la oportunidad de correr ese rally que comentas, el Rally Villa de Madrid, con la segunda unidad, el coche que era de test del equipo. Y la verdad es que hicimos unas pequeñas pruebas antes y el coche impresionaba. El coche que, aparte de correr y tal, las sensaciones eran muy diferentes. Un coche muy ancho de vías, bueno, con un cambio secuencial, todo esto, pues bueno, te tienes que acostumbrar, que frenaba muchísimo, corría mucho, frenaba mucho, se tenía mucho, entonces realmente no salías a esa primera carrera, aunque salías al 100%, el coche estaba, yo creo, por encima, ¿no? Sí. Entonces tuve la oportunidad de correr ahí con el máximo nivel, con un coche de test, pero bueno, que el coche funcionaba muy bien y hicimos un buen rally y ahí acabó la cosa. Claro. Bueno, además ese chasis es con el que había corrido Delecour toda esa temporada, así que no sé si venía con sus reglajes, si tocaste algo, si no te valía, cómo estaba. Bueno, sí, tenía en fina de reglaje, sí. La verdad es que iba muy cómodo. Ajustamos el coche, como os decía antes, en muy poquito tiempo y el coche iba francamente bien. La verdad que el Rally de Madrid tampoco era un rally como para... No es el Rally de Coruña ni el Príncipe, tal, ¿no? Que es un rally más cómodo, es más de velocidad y era más fácil arreglarlo. Y el coche iba francamente bien. Era fácil de arreglar, fácil de entender también, pero bueno, después había que hacerlo correr. Eso era lo más complicado, ¿no? Sí. Oye, luego la temporada siguiente, bueno, ya formando, digamos, oficialmente, ¿no? Parte del equipo de BMR, digamos que en el 98 acabas muy bien la temporada y nosotros aquí en el programa, siempre que hablamos de esta época, porque, bueno, fue la época en la que empezamos un poco a ir a los rallies, siempre decimos que el 99 parecía que podría ser tu temporada, ¿no? Esa temporada que podrías estar jugándote el título. Aparte de un Puras estelar para nosotros en prácticamente su mejor momento, ¿qué crees que faltó aquel año? A nivel de todo, a nivel de equipo, a nivel de coche, a nivel de suerte, a nivel de todo.
Bueno, en mi caso en concreto me faltó fiabilidad en el coche, ¿no? Porque la verdad que hicimos una temporada con mucha ilusión porque teníamos un año ya de rodaje con este coche, conocíamos el coche perfecto, muy bien. Sí. Y el coche cuando no se paraba iba muy bien y estábamos muy adelante. Entonces tuvimos muchos abandonos por averías. Eso lo aprovechó el compañero de equipo que era Luis Monzón, que venía como piloto privado, semioficial, con la misma estructura y tal. Y bueno, resulta que después de, pues no sé, de 10 carreras, pues el coche se había parado en 5, ¿no? Pues claro, al final de año, lógicamente, por puntos había una diferencia importante. Claro. Pero potencialmente, cuando estamos en carrera, estamos echando carreras, estamos delante y la verdad que fue una temporada que corrimos muchísimo, con Diego Vallejos lo podrá contar también. Sí. Yo lo di todo y la verdad que fuimos francamente muy bien. Y después el equipo Citroën también hacía las cosas, pues bueno, por alguna razón u otra, el coche era quizás algo más evolucionado, el Citroën Sara, respecto al 306. Pero aún así, estábamos a muchos rallies, estábamos ahí muy cerca y echando carreras, con lo cual, pues bueno, lo importante, la conclusión que yo saqué ese año es que yo lo di todo. Cuando estuve en carrera estuve contento porque no sabíamos más, no dábamos más y bueno, lo que nos faltó es fiabilidad del coche, ni más ni menos. Oye, otra cosa que ya dejo hablar a mis compañeros, que yo cuando me pongo a hablar soy muy pesado. Yo creo que una de las leyendas, ¿no? Lo que aquí nos gusta hablar de leyendas de cuneta, es de todo ese equipo de Borja Moratal Racing. O sea, yo creo que el equipo Borja Moratal Racing, de cada 10 historias de ese equipo, no se sabe si 9 son verdad o 9 son mentira. Entonces aquí hemos tenido a gente que ha estado en ese equipo y nos gustaría un poco preguntarte por esa estructura, porque esa estructura fue muy fuerte a nivel España, llevando todos los coches de Peugeot, pero siempre ha habido un poco de leyenda negra en cuanto a cómo se llevaban los pilotos, que un piloto llevaba más material que otro. Siempre ha estado un poco en la cuneta esa conversación de BMR. ¿Todo eso era verdad? ¿Hay medias verdades? ¿Cómo era aquello, por lo menos en tu época? Pues yo te puedo decir, porque yo no he montado los coches, ¿no? Pero sí te puedo decir que, bueno, pues lo que contaba antes, ¿no? Que si quieres ganar un campeonato no puedes retirarte en 5 carreras porque el coche se para. Eso está claro. Entonces, si corres contra otros pilotos que no se les para solo por eso, pues ya estás fuera, o sea, no ganas el campeonato. No sé exactamente qué pasaría, pero sí es cierto que por la mala fortuna, etcétera, pues los coches no, a nivel global, visto desde fuera, Sí. pues, oye, habiendo pasado muchos años, pues lógicamente no pueden pasar esas cosas, ¿no? En el equipo oficial. Oye, voy a parar un segundito, simplemente porque se nos va a quedar arriba del todo al final y nos hemos pasado ya el año 95. Un chavalín que hay por aquí que debe de llevar poco en esto, un tal Borja Rozada, nos decía: hablemos de cosas serias, el golpe del príncipe, por favor. El golpe del príncipe. ¿De cuál? No sé a cuál se refiere. Del 95, el primer año del desafío. Sí, eso fue una mala suerte. Recuerdo que estábamos muy apretados con David Dafría y en la falla de los globos yo había cambiado un sistema de notas, había cambiado algo para simplificarlo y que fuera más efectivo y tal. Y bueno, pues apunté mal una curva, fue así, porque entonces la curva se cerraba más de la cuenta y las fallas de los globos, me salí y fue una mala suerte porque íbamos liderando el rally y después, pues bueno, pues había un tema también de presupuesto que había que reparar el coche para la vuelta de 15 días estar en el Rally San Froilán, con lo cual a mí se me hizo un poco cuesta arriba y gracias al equipo de AR Vidal, pues tuvimos el coche a punto y en San Froilán pudimos ganar. Entonces fue también para mí difícil porque se me complicó el campeonato y por otro lado la psicosis de que en la siguiente carrera tenía que ganar. Entonces después de tener un accidente y tal, pues oye, pues nos centramos y pudimos ganar el rally, que además se quedó muy ajustado por un segundo de diferencia con David Dafría, que se hacía día y noche y tal. Y entonces eso, pues bueno, nos permitió ir al Rally de Cataluña y ahí ganar el desafío Peugeot. Le voy a dar paso a Pablichor, que está ya. Sí, adelante. Yo creo que
ha sido uno de los pilotos, por así decirlo, estandarte de esa gran época que vivimos en el 98 y 99. Yo creo que en esa época hubo 3 coches que dominaron, que fueron el Shara, el Megane y el 306. De esos 3 coches, ¿qué destacarías de cada uno? ¿Cuáles eran sus cualidades? Si un coche tal vez se le daba mejor zonas rápidas, otro zonas lentas, mojado, seco. ¿Cuáles serían las virtudes de cada uno que pudiste apreciar tú? Bueno, a mí me dio la sensación que los Peugeot, los 306, en zonas bacheadas y tal, digamos, se equilibraba más por ejemplo, con el Sara. El Sara era un coche de ultimísima generación, digamos, que estaba hecho en base al 306 un poco, porque dentro de desarrollo era puerta con puerta y tal, y era una evolución, entre comillas, de lo que era el 306 Maxi. Entonces el Sara, el reparto, por lo que yo sé, el reparto de pesos estaba mejor concebido, el coche era más ancho, era un poquito más bajo, en España disponían de un diferencial activo, nosotros no teníamos diferencial activo, y entonces yo creo que esto en pista, en tramos rápidos y tal, pues el Sara iba un poco más rápido. En cuanto al Renault, no te puedo decir, yo creo que el Renault tenía un motor con muchos bajos, aparentemente, yo no lo he probado nunca, pero por lo que yo pude ver, era un motor más agradecido, con más bajos, menos altos, y creo que tenía un control de tracción muy limitado o prácticamente no tenía en España. Entonces, estaba muy bien hecho, un coche muy bonito, muy bien hecho también, pero creo que estaba un poco, al menos en España, estaba un poquito por debajo del 306 y a la vez también del Sara. Yo creo que el Sara estaba un poco por delante. Porque utilizando prácticamente una suspensión parecida, el mismo neumático, pues las diferencias eran pocas, pero tenía esa ventaja de el coche, pues un reparto mejor de peso, más ancho de vías, la frenada era más aplomada, más equilibrado. El Peugeot era un poquito más, una generación un poco anterior, y podías acercarte, digamos, o estar ahí con tramos pues más bacheados, más de rallies, tramos más antiguos, ¿no? Yo creo que ahí el Peugeot se igualaba con el Sara, ¿no? Sí, oye, por aclarar, perdona, Pablicho, no es por cortarte. La gente está viendo ahora mismo un onboard del año 99 en el Rally de Cataluña, y es que es una pasada. Simplemente por poner en contexto a la gente, sobre todo a los que luego nos escuchan sin vídeo, que se jodan. Ya, perdona, Pablicho, puedes continuar. Este vídeo está muy bien porque yo lo puso Ponsetti. José Antonio Ponsetti. Sí. Tú también por que aquí. recuperó unas imágenes de esos años y tal, y la verdad que a mí me gustó muchísimo porque te traslada al momento de arrancar y tal. Sí es cierto que por otro lado le comenté que, ostras, eso es que yo iba sin frenos en esta carrera, ¿no? Porque el coche tenía problemas de frenos, que era sorprendente que un coche pensado para correr rallies del Mundial pues tuviese ese problema, ¿no? Y entonces, claro, no podías ir al máximo. Entonces enseguida se quedaba sin frenos y entonces le comenté, digo, ostras, intenta buscar algún vídeo que no hubiera tenido ese problema, y me prometió que trataría de encontrarlo y a ver si es posible, porque la verdad que, bueno, pues desde dentro, para mí, me transporta a ese momento y creo que, bueno, mientras frenaba, pues iba francamente bien, ¿no? Aparte de correr en casa, ¿no? Claro. Tienes una doble motivación de correr un rally del Mundial y además en tu casa, ¿no? Pero no pudimos hacer prácticamente nada, porque el coche no tuvo un lío importante, ¿no? Bueno, Manuel, en esa época de bonanza del Nacional y de equipos oficiales, yo creo que esas 2 temporadas sobre todo fueron una auténtica vorágine de test, de probar piezas, de probar setups. Siempre antes de cada carrera, ¿cuántos kilómetros sois hacer de test? Pues en el equipo Peugeot muy poquitos o ninguno, pues porque no había muchos recursos. Era un equipo con muchísima imagen de cara al exterior, hacían las cosas pues con una imagen muy, muy buena, una estructura con varios coches de varias categorías, con, bueno, pues estructura de asistencias, equipo, etcétera, pero no se desarrollaba mucho, es decir, algunas mejoras tuvimos durante el año a nivel de suspensión, control de tracción, etcétera, pero no había muchas posibilidades de hacer muchos kilómetros y poner el coche, digamos, con unas mejoras sustanciales, ¿no? Era
pues oye, probar un coche un poquito antes, que fuera todo más o menos bien y si había alguna mejora introducida, pues corroborar que iba mejor y poco más, ¿no? En cuanto al control de tracción, y ya termino, ¿había alguna situación en la que no se utilizase, en plan de situaciones de agarre de la pista, que fuese contraproducente el control de tracción? Nosotros el primer año no teníamos, había un control de tracción, que sí que teníamos un control de tracción, pero funcionaba era muy flojito, digamos, prácticamente no hacía nada y el coche, pues bueno, a mí me permitió aprender a acelerar progresivamente con un coche con tanta potencia y a un eje, sobre todo en rallies con más deslizantes y en mojado. Pero después introducimos un control de tracción que tenía, recuerdo que 3 posiciones y podías regularlo y el coche pues mejoraba. Te permitía, digamos, cometer más errores de acelerar, digamos, en exceso, por defecto. Siempre los pilotos queremos acelerar por defecto antes y eso te regulaba un poquito la pérdida de tracción y con lo cual pues te ayudaba a mantener un poquito más el neumático un poco más vivo, más fresco durante los tramos. Pero nunca tuvimos lo que usaban en el equipo francés, que era el diferencial activo, que no tenía nada que ver, lógicamente, que te permitía pues el coche que giraba incluso mejor, porque pues te ayudaba a girar las curvas y a traccionar mejor. Eso en España yo no lo conocí. Teníamos un control de tracción que te permitía pues eso, acelerar un poquito más por error. Cuando tenías el error de acelerar en exceso, pues te regulaba y te cortaba. Oye, a mí, Manuel, me han chivado aquí una cosilla hablando de test, ahora que hablabais tú y Pablo de test, y son unos test que creo que realizaste en Campadró con Delecour y con Panichi, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando yo? Sí, hicimos unas pruebas. Que, ¿cómo es hacer unos test con esos dos titanes? Seguramente en la época en la que más desquiciados estaban, o al menos así parecía de cara a la galería. Bueno, pues yo tengo la oportunidad de probar con ellos, de subir con Panichi y vi que, bueno, pues las cosas en un circuito también, salvaguardando un poco la situación que era un circuito, pero bueno, lo hacía muy bien y bueno, eso fue después del Rally de Cataluña del año 98, pues bueno, hicimos unos tiempos por encima, estábamos mejor que ellos en varios tramos y bueno, ellos entiendo yo que quisieron corroborar que nuestro coche, cómo iba respecto a los suyos, que tenían esa serie de mejoras del control digamos, del puente pilotado que llevaban y otras mejoras que pues yo me pierdo, ¿no? A nivel de peso, etcétera, supongo que están mejorados, ¿no? De los coches de las filiales. Sí. Aunque eran muy parecidos. Entonces yo creo que quisieron probar un poco el coche nuestro, pero nosotros nos habíamos salido, tuvimos una pequeña salida en Cladeis, entonces el coche no estaba prácticamente para probar al día siguiente, entonces cogimos el coche portugués, que era de Adolfo López, y ahí lo estuvimos probando, y bueno, estuvimos probando con ellos, viendo un poco, y ahí fue donde nosotros dispusimos del control de tracción que nos lo instalaron o nos lo pusieron en Campadrón. Y bien, ¿no? Una experiencia, ¿no? Siempre que estabas ahí, pues intentabas aprender al máximo, ver un poco cómo lo hacían las cosas y siempre aprendías muchas cosas, ¿no? Con el equipo francés. Claro, es que, a ver, aquí, hombre, hay bastantes imágenes, bueno, algo, como digo, algo hemos leído, algo hemos preguntado, y aquella temporada que en el Mundial, si es verdad que hacían una cantidad de test y en Francia hacían una cantidad de test, la gente decía que que cuando se hablaban era para discutir. Entonces digo, hombre, ya que ha estado Manuel Muniente ahí, digo, esto nos lo tiene que corroborar porque a nosotros nos da mucha vidilla, claro. Bueno, yo no los he visto discutir, pero sí que es una cierta distancia, ¿no? Entre ellos y tal, pues pero bueno, que los dos son grandes pilotos, sí. Y allí estaban en la cresta de la ola. Sí es cierto que también ellos habían parido ese coche, es decir, que ese coche para el año 98 ya había rodado varios años, ¿no? Quiero decir que habían evolucionado, había varias versiones, conocían el coche a la perfección y era otra dimensión, es otra dimensión, ¿no? El equipo oficial, digamos, francés, donde han parido el coche, donde han desarrollado desde cero.
Y bueno, pues yo siempre estaba pendiente de aprender al máximo y fijarme en las cosas y intentar poner en práctica algunas que me permitía para nuestro coche en España, ¿no? Sí. Oye, a ver, además de la trayectoria nacional, ¿tienes algún que otro escarceo internacional? ¿Cómo eran aquellas aventuras? Porque todos sabemos que ir a correr a Suecia o a Finlandia es sinónimo de valentía. Pues sí, yo creo que sí. Entonces, pues bueno, estaba corriendo Carlos Sainz y yo creo que Climent también. Sí, Luis Climent también estaba corriendo con ayuda de la Comunidad Valenciana. Y bueno, yo tuve la suerte, como insisto, en poder correr en España y no pagar por correr, sino tenía incluso un sueldo, ¿no? Y entonces, gracias a 4 o 5 patrocinadores pequeños que podía disponer, pues yo quería aprender, quería tener un proyecto, un futuro y apostar por hacer cosas en el Campeonato del Mundo, pues para coger experiencia y quizás, pues bueno, en el futuro pues poder hacer el campeonato o parte del campeonato. Entonces, la primera carrera que planteamos era el Rally Monte Carlo, pero con el equipo de Mavisa Sport, que nos ayudó muchísimo para poder hacer este mini proyecto. Entonces, con los 106 Kit Car no llegamos a tiempo a hacer el Rally de Monte Carlo, entonces nos apuntamos al siguiente, que era el Rally de Suecia, que por cierto era, aunque estaba más lejos de Barcelona, porque el equipo, como sabéis, Mavisa está en Barcelona, salía más económico prácticamente porque gastabas menos neumáticos, el neumático era más estándar, de clavos, etcétera. Entonces hicimos el Rally de Suecia con muchísima ilusión, con ánimo de aprender a tope y de poder medirnos con los pilotos de allí. Y bueno, la verdad es que nos sorprendimos a nosotros mismos porque desde el primer día el coche iba súper bien, era un coche muy ligero y que en nieve pues tenía muchísima tracción, en los neumáticos acertamos. Y íbamos primeros de la clase allí con pilotos que eran muy buenos y que tenían experiencia en su terreno y tal. Y estuvimos prácticamente todo el rally primeros hasta que se rompió no sé qué del collarín del embrague, no sé qué tal, y nos quedamos tirados. Pero vamos, que una experiencia inolvidable, con muy poquitos recursos, con el equipo Mavisa, pero bueno, con gastos muy contenidos. Y me acuerdo que estaba Pera Padrós, que era el responsable del equipo, y lo pasamos, la verdad, muy bien y fue una experiencia muy buena. Después hicimos algún otro rally. Hicimos con mi amigo Ignacio Martínez, que está corriendo campeonato de clásicos también. Pues hicimos un Mitsubishi desde cero en Cantabria, un Mitsubishi de Grupo N para hacer alguna carrera del Campeonato del Mundo. Hicimos Portugal y hicimos Cataluña. Y nos quedamos sin presupuesto para poder continuar. Tuvimos una suerte. Ahí va. Pero bueno, como ilusión y ganas, sí que quisimos dar un salto de un 106 Kit Car, que eran 2 ruedas motrices. Bueno, pues en Suecia no era lo ideal, pero bueno, también es cierto que el coche iba francamente muy bien y estábamos muy bien posicionados en la clase, íbamos delante. Y después quisimos cambiar a Mitsubishi para poder medirnos también con la categoría del Grupo N, era muy competida, entonces habían equipos muy buenos. Y bueno, fuimos a Portugal y después hicimos Cataluña. Actualmente, ahora mismo en España tenemos un montón de pilotos muy jóvenes que están corriendo europeo, el mundial y van a un nivel de profesionalidad que a mí me gustaría que intentases compararlo con la experiencia de cómo ibais vosotros a esos mundiales, a esas pruebas. O sea, me imagino que no tendría nada que ver con lo de la actualidad. Bueno, no, yo creo que no tiene nada que ver. De todas maneras, oye, para los pilotos que pueden hacer hoy en día campeonatos de Europa y tal, con un cierto nivel, eso es una maravilla, eso es un sueño para cualquier piloto. Para nosotros también era un sueño, pero como no teníamos recursos, pues nos buscamos la vida. Mira, yo me acuerdo que por tema de gastos de billetes de avión y tal, pues Diego Vallejo, que era el copiloto que se estrenaba conmigo en ese rally de Suecia, pues no sé por qué se iba un día antes. Entonces yo había comprado unos neumáticos de clavos y se los hice llevar a él al avión. Iba con 4 neumáticos imagínate, o sea, embarcar 4 neumáticos de clavos porque salía más económico como los teníamos aquí en España y tal, ¿no? Y después, pues bueno, íbamos con todo muy limitadito a nivel de todo, incluso de comidas y traíamos con un bocadillo. ¿Cómo te miran en facturación cuando llegas con 4 neumáticos allí? No sé lo que veía, claro. Diego me decía, no puede ser que yo vaya con neumáticos y tal, que mi maleta.
Y bueno, pues lo hicimos. Yo llegué al día siguiente, entonces, bueno, ya esos neumáticos los queríamos para poder entrenar, porque era un coche, pues bueno, no voy a decir la compañía, pero era un coche de alquiler. Sí, claro. Cambiaba los neumáticos, que tenías un neumático un poquito más de agarre, porque eran clavos diferentes a los que se usan ahí para ir por la calle. Te permitían ir con un poquito más de clavo y luego cambiamos los neumáticos y tal, y entrenamos con un coche de alquiler pues los días que tocaba. Y la verdad que yo creo que Diego se debe acordar todavía de toda esa anécdota y del rally también, porque no nos conocíamos, digamos, nos conocíamos, pero nunca habíamos corrido juntos. Y la verdad que fue una grata sorpresa para ambos, yo creo, poder correr, y a partir de entonces ya corrimos el campeonato juntos, el de España, ¿no? Claro. Sí, sí. Oye, una pregunta, Manuel. ¿Estuviste un poco en los inicios de ese 306 Maxi en el equipo MR? Y luego después también estuviste en los inicios del 206 Super 1600. ¿Cómo fue esa vuelta un poco al equipo? ¿Cómo surge todo ese proyecto con el 206 Super 1600? Bueno, yo estuve con 2 años con el 306 Maxi. Después yo tenía otros planes. En principio contaban conmigo, pero al final pues no tenían presupuesto para 2 coches. Había una falta de patrocinio, etcétera. Y entonces, pues con Luis Monzón pues tenía los recursos para poder correr. Entonces corrió un solo vehículo, digamos, con el primer coche, digamos, con el 206 World Rally Car. Pero bueno, a mí me permitió estar en el entorno del equipo porque hacíamos una actividad de coche cero con la federación. Sí. Corría con Vidal en la tierra. Hacía test también hicimos el coche del desafío, que primero era coche territorial para los territoriales, campeonatos regionales, y después el desafío nacional también, pues colaboré con ellos para desarrollarlo aquí en España. Y bueno, pues me permitió estar, yo creo que estuve 2 años así, y en el entorno de Peugeot, y mantenerme como piloto y estar un poco pendiente. Entonces, yo creo que, llegado al caso del Super 1600, se volvió a contar conmigo. Para mí fue una grata sorpresa volver al estatus del primer piloto en la marca, y bueno, estrenamos un coche que era un coche muy bien hecho, muy bueno, pero el coche no funcionaba bien, era muy, muy lento en cuanto a tiempos. Y entonces ese año lo sufrí bastante porque era el primer año del Super 1600, tenía unas carencias, y la verdad que no era muy efectivo el coche. No, eso sí que es verdad, eso se pudo ver. Es más, un poco la segunda pregunta que tengo aquí es ya yéndonos un poco a los años siguientes, en los que, bueno, el 206 mejora un poco, pero siempre estuvo por debajo de su competencia. Tú que lo llevaste y lo pilotaste, ¿qué crees que le faltaba para estar al nivel sobre todo el Clio y el C2, por ejemplo? Yo lo que conocí es que tenía un problema de tracción bárbaro, que el coche no tenía ningún agarre, entonces en las curvas, en mojado y tal, no giraba absolutamente nada. Y después había un tema del puente trasero que se fue evolucionando también. Al principio había un puente más estándar, después se cambió y había un poco de lío en cuanto a eso. El motor, en España sí te puedo decir que el coche estaba muy bien hecho, a nivel, porque yo más o menos lo comparábamos con el Citroën, y el Citroën aparentemente era como más estándar, más sencillo, un coche más carreras clientes. Sin embargo, el coche iba más deprisa, iba realmente más deprisa, francamente más deprisa. El nuestro, lo veías, te fijabas, estaba muy bien hecho en cuanto a todo, ¿no? Instalación eléctrica, tiene una serie de mejoras que no la tenía el Citroën, pero sin embargo tenía un poco de lío con la tracción. Primero con la suspensión, que al final de año conseguimos arreglarla, después iba muy bien. Me acuerdo que conseguimos arreglarlo. Porque al principio no había mucha posibilidad de reglajes, porque eran coches ya de una limitación en cuanto a Sí. suspensión, no podía ser regulable, etcétera, etcétera. Entonces al final conseguimos una suspensión que funcionaba muy bien, pero cuando yo corrí tenía un problema de dirección, de tracción y del eje trasero, ¿no? Quizás la potencia, quizás no era muy potente el motor, pero sobre todo tenía lío en cuanto a no poder desarrollar la potencia al suelo. Sí, hombre, a ver, aquí ese coche en España, primero contigo y luego ya con Quique y con Joan, sí que, bueno, oye, logró resultados muy dignos, y pelear el campeonato a Berti y demás. La verdad que luego sí que estuvo un poco más arriba, Sí, sí. pero en el Mundial sí es verdad Claro. que no tuvo ni una opción.
Sí, sin embargo, insisto, el coche lo veías y estaba muy bien hecho, el coche, estaba muy bien pensado y tenía pues cosas homologadas que estaban muy bien, pero no se acertó. Claro. Nosotros derivábamos del desarrollo inicial del equipo francés y lo que teníamos era tratar de, con esas piezas, ese puzzle, tratar de ser lo más efectivo posible, lo más rápido. Ahí estuvimos con Borja Rozada, que empezó la temporada conmigo, digamos, en asfalto como copiloto oficial. El año anterior hicimos el campeonato de tierra con Mavisa, con otro 206, pero ese era un prototipo, digamos, un coche, un invento de 2 litros y tal, que bueno, que funcionaba, cuando funcionaba muy bien también. Y el año siguiente, pues el año 2002, yo creo que era, sí, 2002, estuvimos con el Super 1600 como primer año en España y como primer desarrollo, digamos, de coche que nos traían las piezas del coche de Francia, ¿no? Sí. Oye, una pregunta ya respecto a los copilotos. Cuando montaste a Diego a tu derecha, la verdad que, bueno, Diego ahora es una institución, ¿no? Del copilotaje en España, es uno de los copilotos más importantes de España, sin duda. Pero de aquello era un chico muy jovencito que se montó contigo, con todo Manuel Muniete. Con Borja Rozada te pasa un poco igual, ¿no? Porque se monta contigo, es un Borja Rozada muy jovencito que de repente se ve un poco montado. Primero en ese 206 de tierra que hablabas ahora y luego ya se ve como oficial de Peugeot España. Yo mi pregunta va más bien por el sentido de, ¿te gusta apostar por jóvenes a tu derecha o fueron cosas que fueron surgiendo sin No, más? fueron surgiendo. La verdad que con Diego a mí me sorprendió un poco porque llevaba muchísimos años con su hermano, Sí, con Sergio, sí. y fue un cambio, digamos, yo creo que fue de los primeros pilotos que cambió así por su hermano, no por cambiar, sino no lo entendí muy bien, pero para mí, pues bueno, me vino muy bien contar con él y un gran copiloto, una gran persona también, un tío súper simpático y tengo mucha amistad con él. Y con Borja también surgió un poco sobre la marcha, porque nos conocimos en Madrid, él tenía una experiencia, corría aquí en el campeonato de Madrid, y bueno, él apostó, y él lo es una persona que se preocupa mucho, muy serio, que inicialmente quería aprender muchas cosas y lo demostraba, que dedicaba horas y tal, y bueno, él también apostó, lógicamente, yo aposté por él, el primer año hicimos en tierra y hicimos algún pinito por ahí, pero el segundo año pues yo entendía que era una recompensa a una inversión en tiempo también por parte de Borja y de poder subirse a un coche oficial y la verdad que lo hizo súper bien y bueno, así lo demuestra, ¿no? Que después de tantos años sigue ahí en el candelero y está al máximo nivel, ¿no? Sí, lo Mira, tuvimos por aquí no hace mucho y nos comentaba algo de un golpe. Era su madre la que le decía que no se volvía a subir al coche o algo de eso, creo recordar. Es que no lo sé, alguien le decía que no se iba a volver a subir al coche después No, de... a ver, es que a veces pasan cosas como que la pregunta que le acabo de hacer a Muniente la acaba de poner Borja Rozada en el chat. Sí. Estas cosas pasan. Y es más, el propio Borja te hace la misma pregunta que te hago yo y luego te pone, nunca se lo agradeceré lo suficiente. O sea que, pues ya te lo digo para que lo sepas tú, más que nada. Porque la pregunta es la misma, que cómo era ir con un tío de 20 años que no tenía ni idea de lo que era el Nacional. Bueno, yo sí que se lo tengo que agradecer a él porque incluso ahora recientemente hemos hecho algún pinito Sí. en históricos, que después si queréis comentamos y Sí. tal, y él ha aceptado venir y la verdad que noté un cambio impresionante de aquel niño, pues que no tenía experiencia, sí tenía muchísima ilusión y sobre todo lo que yo valoré es que tenía muchas ganas y que le echaba muchas horas y quería aprender y lo asimiló todo muy bien y bueno, pues un tío es excepcional, ¿no? Claro. Y después ahora, a la vuelta de unos años, pues que hemos hecho alguna carrera juntos y tal, pues bueno, me he quedado sorprendido del nivelazo que tiene, ¿no? Bueno, pues yo entendía y entiendo que es un copiloto que tiene que estar a nivel de campeonato del mundo sin ningún problema, ¿no? Sí. Si tuvieses que quedarte, por ejemplo, con un rival y con un amigo en las carreras, en cuanto a pilotos, porque obviamente amigo en las carreras, pues siempre con todos los equipos con los que has estado, tendrás a cientos. Pero en cuanto a pilotos, si tuvieras que quedarte con un rival y con un amigo, ¿quiénes serían? Puede ser hasta la misma persona, que a veces pasa. Después pasan años y puede acabar siendo hasta la misma persona. Lo que pasa es que nosotros cuando estábamos corriendo en esos años de los car y tal, había mucha rivalidad, había mucha presión, lógicamente, mucha tensión y había mucha rivalidad, pero bueno, nos respetábamos uno al otro.
todos somos un poco especialitos, entiendo, ¿no? Algunos más que otros. Bueno, yo, por ejemplo, con Chus Puras, pues bueno, yo me llevaba bien, nos respetábamos, él llevaba otro coche con otro equipo y el tío lo hacía muy bien. Y yo creo que yo un tío, un referente en asfalto, Sí, claro. y creo que el tío lo hacía francamente. Estoy hablando de los que yo he podido claro. correr, no, otros a nivel mundial y eso no te puedo hablar Claro, porque claro. no tengo nivel, no tengo experiencia, pero de los que yo he corrido, por ejemplo, Chus Puras era un tío que hacía las cosas muy bien, el equipo también lo hacía muy bien y era un referente, ¿no? Y nos respetábamos. Con Luis Monzón también era un tío que lo hacía muy bien. Yo creo que hoy en día también lo sigue haciendo muy bien. Sí. Y nosotros, pues bueno, para poder estar delante de él, tenemos que ir a tope. Y estábamos delante de él. Ujú. Y después era un tío muy simpático, era un tío agradable y tal, un tío que podías, pues bueno, un tío muy agradecido, muy simpático, y podías pues, cenar, comentar, y la verdad que yo aportaba cosas, le aportaba cosas porque tenía más experiencia con el coche al principio, y él también tenía mucha experiencia de haber corrido con coches muy gordos de toda la vida. Entonces, era un tío muy rápido y muy sincero. También era un tío divertido y tal. Después, por ejemplo, he tenido compañeros de equipo, por ejemplo, Ignacio Sanfilippo, una gran persona, ¿no? Que compartimos muchas cosas, tal, Jordi Griñó, Emilio Segura. O sea, yo creo que en la época, y creo que ahora también, ¿no? Que la gente se respeta y Siempre. lo bueno es sumar, ¿no? Que si puedes aportar algo y aprender algo de alguien y tal, pues oye, eso es lo interesante, ¿no? Sí. Uh-huh. Miguel, yo creo que a lo largo de la historia los pilotos españoles han tenido colocado siempre ese cartel de especialistas en asfalto, hablando en general. ¿Cómo ves ahora mismo el campeonato mixto en el Nacional que han instaurado este año? Yo creo que eso debería haberse implantado hace muchos años, porque si la proyección de un piloto es poder correr el campeonato del mundo, que todo es el sueño de cualquier piloto, tienes que estar muy rodado en tierra, sobre todo. En asfalto también, pero sobre todo en tierra. Desgraciadamente en España hay muchos pilotos que no tienen prácticamente experiencia o no tenían experiencia en tierra, ¿no? Eran muy buenos en asfalto, pero después no tenían experiencia en tierra. Claro. Yo creo que eso te permite, pues, oye, tener un bagaje tanto en tierra como en asfalto, ¿no? Y eso, pues, bueno, tienes que medirte contra la gente, contra el crono y ver un poco dónde estás para después poder intentar hacer algo fuera, ¿no? O sea, yo creo que es un acierto. Un acierto. Sí es cierto que, oye, tienes que tener quizás 2 coches o 2 configuraciones de tierra y asfalto y eso encarece, ¿no? Pero bueno, se limitan las carreras, se limita. Ahora van a buscar la fórmula para limitar los presupuestos. Usted no hace mucho que estuvo aquí, nos dijo que si en su época, si se hubiese hecho mixto, él se habría retirado. Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que al final yo creo que Fuster es un tío que lo ha demostrado, ¿no? Que fue campeón de España varios años y lo ha hecho muy bien, incluso cuando ha retomado la vuelta ha estado ahí, pilotos más jóvenes y bueno, ha estado ganando campeonato otra vez, con lo cual yo creo que es lo que tengas por delante, tienes que intentar hacerlo bien, Sí. aprender y yo creo que Miguel también lo hubiera hecho bien también en tierra, ¿no? Es cuestión de ponerse y poner interés y ya está, ¿no? ¿Qué coche te habría gustado pilotar en tu carrera deportiva y nunca pudiste? Bueno, Esa los espinita. World Rally de entonces eran coches muy atractivos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de correr con un Toyota Corolla, un rally de Raffaele Solà, un italiano que corría, tenía un equipo que hacía cosas en España y en una carrera pues tuve la oportunidad de correr con un World Rally Car y bueno, pues para mí fue novedoso y eran coches con cosas nuevas, la manera de conducirlo y tal. Yo creo que un World Rally Car sí que hacer una temporada completa con un buen equipo, debe ser una maravilla, ¿no? Aunque entiendo también que haber corrido con esa categoría de Kit Kat también para mí ha sido un placer, ¿no? Poder correr con esos coches, Sí. con esa estructura, poder dedicarte profesionalmente a correr, ¿no? Eso es una maravilla, un sueño para cualquier piloto, ¿no? Y además esa categoría que creo que en asfalto era impresionante, ¿no?
eran coches muy rápidos y muy bonitos de ver, el sonido del motor, el paso por curva. Yo creo que he sido un privilegiado de poder correr en esa categoría y en ese tiempo, ¿no? Y espero y deseo que se pueda volver, si no esas categorías, otras categorías que den el mismo espectáculo o más, ¿no? Porque yo creo que en el campeonato del mundo ahora mismo son coches que son impresionantes, ¿no? Sí. Sí, eso, desde luego. Tenemos claro que puede ser de las mejores épocas en cuanto a desarrollo del World Rally Car. Y los más rápidos por descontado. Sí, desde luego, es impresionante, ¿no? Igual no son los que más derrapan, pero al final te vas a una zona rápida y los ves, el paso por curva que tienen es increíble. Yo que los he visto en las tres superficies, tanto en nieve como en tierra como en asfalto. O sea, en las tres son increíbles. Sí, yo no he tenido la oportunidad de verlos, pero bueno, los he visto en vídeos y tal, y la verdad que es impresionante. Veremos a ver el año que viene. Que nos los cambian. Por los híbridos. Veremos a ver, efectivamente. Sí. Mientras no pase con la Fórmula 1, como la Fórmula 1. Ya. Bueno. Esperemos que no, pero parece que sigue el mismo camino, ¿eh? Bueno, Miguel, ya pasando al tema históricos, ¿cómo ves el...? Miguel fue hace 2 semanas. Manuel. Pasando ya al tema de históricos, ¿cómo ves el campeonato? ¿Crees que deberían replantearlo, darle una vuelta de tuerca para dar cabida a que haya más participación en los mismos? Sí, me consta de que lo están intentando, se están haciendo fórmulas, se busca la manera de poder tener más participantes, tal. Hombre, sí, yo creo que debería buscarse alguna fórmula para poner en práctica que pudieran haber más pilotos, porque me consta de que hay coches en España pues que están aparcados en talleres y que podían ser coches para correr en clásicos, coches económicos, coches, pues, hay muchos rallies que los tienes a lo mejor cerca de casa y la gente pues no se anima a lo mejor a arrancarlos por alguna razón. Creo que habría que buscar alguna fórmula que permita correr y que permita, pues si no premios, tener alguna división a lo mejor más económica o algo que anime a, pues hay muchas marcas de coches antiguos que estarían haciendo, tener una inscripción mucho más elevada, ¿no? Bueno, hay coches muy buenos por arriba y hay coches no tan buenos, pero en general sí es cierto que se podía hacer a lo mejor un campeonato con más participación, ¿no? Pero me consta que la federación está haciendo cosas, haciendo análisis y buscan la manera, con los recursos que disponen de la difusión, sobre todo tener la máxima difusión para que la gente se anime a correr y no olvidarse que también es un campeonato, ¿no? Es un campeonato de históricos y que, bueno, a mí me consta que la gente va a ritmo, quiero decir que no por ser históricos la gente va despacio, ¿no? Son coches diferentes, pero la gente tiene un cierto nivel y hay pilotos como Toño Sainz que tiene un cochazo y Otegi que ahora está saliendo con un coche potente y tal, y con unos recursos bastante potentes y que son muy animadores del campeonato, ¿no? Y eso creo que hay que aplaudirlo también, ¿no? Claro. Tus 2 temporadas en este campeonato fueron con un Peugeot 309 de la UCAP, de la Universidad de Ávila. Aparte ya de la fiabilidad del coche, que no fue muy buena, digamos, ¿por qué se utilizó ese 309? ¿Por qué ese modelo? Bueno, yo creo que se buscó un coche, por lo que yo sé, porque yo aterricé en este proyecto más tarde. Ellos tenían un coche hecho pues porque era un coche dentro del reglamento que estaba encuadrado en la categoría pre-90 y que, bueno, pues con la ayuda de Torqua, pues tenía la experiencia de esos coches de la época de equipo Peugeot Sport, que era el jefe responsable mecánico de los mecánicos del equipo Peugeot, pues de hacer un coche similar a lo que era en la época, ¿no? Entonces un coche que no era excesivamente caro y que a priori podía ser un coche rápido por su peso y el motor, etcétera, ¿no? Y entonces, quitando lo que es la fiabilidad, que en la época tampoco la tenía, no, tampoco. En la época tampoco era un coche fiable, pues el coche, la verdad que yo cuando empecé a correr con él, era un coche relativamente lento, pero se hicieron una serie de mejoras, ajustamos el coche, tal, y resulta que cuando el coche funcionaba ibas primero, ganábamos alguna carrera incluso, ¿no?
Pues era un coche que da muchas sensaciones dentro del coche, un coche pues con coche de grupo A, que Borja os lo podrá decir, que era un coche desde dentro conduciendo y tal, el coche con mucha sensación y que cuando no se paraba ibas deprisa, ¿no? Ibas deprisa. Y creo que es un coche que también era algo espectacular, ¿no? Era un coche limitado en todo, pero que era un coche rápido, que ganaba carreras, ¿no? Sí, di tú, Jorge, perdón. No, le iba a preguntar simplemente, ¿te gustaría volver a correr al nivel del Campeonato de España? A mí me encantaría, sí. La verdad es que siempre te queda el gusanillo. Vosotros y la afición que nos está escuchando, pues desde el momento que te subes a un coche para ir incluso por la calle y tal, los que hemos corrido y tal, pues te haces una idea, te imaginas como incluso yendo despacio, ¿verdad? Cómo trazarías esta curva, cómo tal. Y siempre añoras pues poder volver a correr y, oye, ¿por qué no? Correr el Campeonato de España, me encantaría, lógicamente. ¿Y qué te separa de correr el Campeonato de España? ¿Disponibilidad, presupuesto? Por un lado, efectivamente, por un lado hay un tema de tiempo, lógicamente, y por otro lado, pues oye, correr un Campeonato de España hoy en día prácticamente para tratar de estar ahí todas las carreras, prácticamente tienes que ser profesional o semiprofesional. Sí, dedicarle pues tiempo completo. Necesitas un tiempo, necesitas una estructura, necesitas un presupuesto que no es fácil, ¿no? No es fácil. Oye, siempre ha habido una leyenda en cuanto... Es que nos lo han estado preguntando por varios sitios. Ha habido una leyenda siempre en cuanto al tema de los no reconocimientos, sino entrenamientos del desafío con las pelucas. ¿Tú Sí. eras un piloto de esos de peluca? Bueno, sí, hubo un tema ahí que nos dijeron que si me habían visto en peluca, etcétera, tal. Después resulta que incluso la federación archivó el caso tal y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Sí. Sí, pero había mucha... Había ahí un aura alrededor del desafío pero ya no en los años en los que estabas tú, en los posteriores, o sea, reconocimientos con pelucas, ha habido muchos. Entonces, oye, había que hacerte la pregunta simplemente. No, está claro, está claro. Lo que pasa es que a veces, cuando tú un reglamento está para cumplirlo, eso está claro, pero también hay que intentar poner recursos para poderlo mantener. Entonces, lo que no valía es decir, oye, mira, como el reglamento lo limita, pues yo no voy, pero sin embargo va todo el mundo. Entonces, al final, más que menos, pues se buscaban los recursos para poder tener la posibilidad de que no, oye, no te pasaran por la cara tampoco un rally porque tú cumples el reglamento y otros no, ¿no? O sea, que al final, pues bueno, se limitó porque lógicamente había que limitarlo porque había mucho entreno libre, eran muchos días y bueno, pues a paisanos de la zona y tal, pues con razón, pues había quejas, etcétera, ¿no? Pero bueno, después se ha comprobado que con muy poquitas pasadas, pues también puedes ir al mismo nivel si tienes unas buenas notas y vas concentrado a la hora de entrenar y tal, con lo cual al final es lo que ha ganado, ¿no? Los rallies, que entrenas menos horas, gastas menos de todo y no encordias a la gente de la zona, ¿no? Que eso es importante también, ¿no? Sí, pero ahora el tema sobre de Unboard. todo. No, pero bueno, aparte del tema de toda la cantidad de datos y de información que hay ahora y demás, sobre todo ahora lo que hablábamos al principio, de que en principio el campeonato está diseñado para salir al exterior y como los jóvenes pilotos cojan un poco esa costumbre de dar más pasadas de las debidas, en el momento que salgan a un rally de Hungría ya te digo lo que va a pasar, que no sale el tiempo. Está claro, sí. Yo creo que la clave es empezar y plantearte el campeonato pues con muy poquitas pasadas, con las que están reglamentadas, lógicamente, y tratar de tener unas notas que te definan muy bien la carretera y tener fe ciegas en ellas y en el copiloto, con lo cual eso te permitirá ir rápido y seguro, que es como van en el Campeonato del Mundo. Sí. Con 2 pasadas pues van como si hubieran llevado 20, ¿no? Prácticamente. Sí. Aquí hemos preguntado, o sea, ahora mismo no me acuerdo a quién, y una de las cosas que nos comentaba es que lo que más les sorprendía de los pilotos mundialistas era que llegaban a un tramo de test, de hacer un test en el que sabía perfectamente que jamás habían estado y en la segunda pasada iban a tiempos, en la segunda pasada. Entonces, claro, eso, es decir, es lo que más sorprende un poco a
a la gente, a nosotros también, lógicamente, que puedas ir rápido en la segunda vez que pasas por un sitio. JV creo que fue quien Sí, lo José dijo. Vicente. José Sí. Vicente, exacto. Sí, pero también es cierto que son pilotos que no se bajan de un coche, es decir, conocen muy bien los coches, pero están muy en forma. Sí, claro. Pues claro, para un piloto que no hace más que kilómetros, ostras, estás muy en forma. Pues, hacer unos test, pues enseguida identifica cómo va a ir y en la primera pasada, pues probablemente se hace una idea de cómo va a ir cuando pase de verdad corriendo. Porque son pilotos muy buenos y aparte están muy en forma, claro. Claro. Hablabas un poco de la vuelta, Manuel. ¿Con qué te gustaría volver? Ya, vamos a ponernos en la fantasía de que tuvieses más o menos un cheque en blanco, ¿eh? No en las posibilidades. O sea, si ahora mismo viene un patrocinador de los petrodólares y te dice, Manuel, hay que volver a sacar a los históricos otra vez a los tramos, ¿a ti con qué te gustaría volver? ¿Con qué coche te gustaría volver? En históricos volvería, sí, pero me gustaría No, correr más ya. en modernos. No sé. Sí, modernos, quiero decir que bueno, intentaría ir a máxima categoría, lógicamente, a un R5, pues estaría correr con un coche actual porque además entiendo de que son coches que van muy bien y que sacarles partido no debe ser fácil, porque van todos, entiendo yo que van en general, ¿no? Habrá unos que van mejor, otros peor, unos más rápidos, más lentos, pero que en general son coches muy igualados y eso es lo bonito, ¿no? De poder correr un campeonato que haya igualdad mecánica y ahí es donde realmente te puedes medir y tal. Pues oye, con un R5 me encantaría, ¿no? Hombre, a pelear por el campeonato, lógicamente. Oye, Bueno, no sé si a pelear, pero ganas sí le pondría, eso te lo aseguro. Ganas desde luego. y yo creo que pelear por lo menos pelearías algo, hombre. El que tuvo, retuvo. Bueno, eso sería el objetivo, ¿no? Desde luego. De ganas por ganas no falta, ni Claro. faltaría. Oye, Desde luego, por comparar, ya tuvimos esas apariciones puntuales tanto de Dani Solá como Chus Puras, como los R5, y la verdad es que no lo hicieron nada mal. Yo creo que puede ser un poco tu comparativa. Sí, hombre, claro, Dani Solá y Puras tiene mucha experiencia y bueno, yo creo que el que tuvo sí es cierto que retuvo, ¿no? Y bueno, si hace la oportunidad de correr con Kit Cars y tal, los coches muy exigentes, ¿no? Yo creo que estos, pues bueno, también lo serán, pero creo que a otro nivel. a otro nivel, ¿no? No digo que vayas a ganar carreras el primer día, ni mucho menos, pero... Bueno, yo he probado el 306 Maxi en el Richard Vance y no soy capaz de llevarlo. No soy capaz, no. Un coche raro, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Yo lo he probado con el volante y no me da. Pero bueno, a ver, siempre choca que yo creo que si un poco a la gente que en el chat y que a veces hemos jugado un poco a eso, le preguntas por coches más icónicos de los rallies de los últimos, no sé, 25 o 30 años, siempre sale el 306. Sí. Es decir, el Sara, sí es verdad. Que yo también opino como tú, Manuel, que estaba quizá un punto por encima y se vio en el Mundial y en el Nacional, bueno, ya no hace falta ni verlo, pero el 306 es algo que a la gente le quedó en la retina y sigue, quiero decirte, en YouTube siguen siendo de los vídeos más vistos de rallies, los mejores momentos de 306, demás, o sea que la gente añora mucho todavía la época de los Kit Kat. Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, ahora en el Rally Mont Blanc, ¿no? Salió Loeb y Delecour con los 306, que por cierto yo creo que van todavía mejor que cuando la época. Yo también lo creo. Sí. Dejando aparte los pilotos, ¿no? De los coches aparentemente incluso estaban mejorados. Y la apreciación desde fuera es que llamaba más la atención esos dos coches que realmente los R5 que eran pilotazos, que corrían y que incluso ganaron la carrera. Yo prácticamente no me acuerdo quién ganó la carrera, pero sí me acuerdo que pues el espectáculo que hizo Loeb y Delecour con esos coches, ¿no? A la gente le gusta y tuvo un montón de difusión. Parece mentira que después de más de 20 años un coche de esos, pues todavía estás ahí prácticamente en la pomada, ¿no? A ver. Porque es un coche bonito, que hace un sonido espectacular, que espectacular. Y eso la gente le gusta, lo quiere ver y lo va a ver. Y tiene una repercusión, que eso es impresionante, ¿no? Había que darle una pensada a eso, ¿no? Mira, y más viendo al futuro al que irremediablemente vamos, no ya tanto con la categoría híbrida, que yo creo que la categoría híbrida va a ser ahí un intermedio, porque lo que vamos a ver en los tramos van a ser coches muy, muy espectaculares. Pero si acaban siendo vehículos eléctricos, es que no hay comparación. O sea, es que
Es que se nos pone cara de derrotismo cuando vemos esos primeros protos eléctricos. Es que, claro, de ver el 306 Maxi a ver un coche eléctrico, pues no sé cómo va a querer crear afición, porque los que ya la tenemos no nos dan ganas de ir. Sí, no, desde luego. Yo creo que lo que nos mueve a todos, ¿verdad?, en este mundo es la emoción. La emoción. Y la emoción se transmite también no solo con la velocidad, sino con el sonido. Y eso, pues claro, si no tienes ruido, no hace ruido el motor, pues probablemente un coche eléctrico vaya más deprisa porque tiene otra manera de entregar el par, etcétera. Pero igual no te dice tanto como aficionado, como espectador. Al final dices, ostras, es que no huele a gasolina, no echa una llamarada por el tubo de escape. Todo esto se perderá, con lo cual, no lo sé. Yo creo que la época que estamos viviendo y la pasada, a nivel de emociones, es igual que ha pasado en la Fórmula 1, ¿no? Sí. Fórmula 1, el sonido de los motores y tal, era impresionante. Los de ahora, pues bueno, pues sí, bien. Vas y te lo pasas bien y son coches muy rápidos y tal, pero emocionalmente no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Sí, ya. A ver, ya con el turbo, para mí, con el sonido con el turbo ya perdió mucho de aquellos motores atmosféricos. Ahora es verdad que, bueno, por lo menos de cara al año que viene, el tema híbridos, pues oye, no los vamos a escuchar en los enlaces, pero de momento entramos sí, de momento. Pero hacia lo que va esto es a la Copa Corsa eléctrica que hay en Alemania, en la que recargan los coches con generadores diésel. Ya. Entonces. Un poco es donde nos lleva, ¿no? El mundo, el mercado nos lleva a coches híbridos, coches eléctricos y bueno, es la tendencia y donde todo apunta a que es una realidad ya, ¿no? Entonces, a nivel de competición, pues también. Y habrá que acostumbrarse y habrá que hacer coches pues más vistosos, aunque sean eléctricos, y buscar otra fórmula para que sean más atractivos, ¿no? Sí. Oye, una de las ya de las últimas preguntas y ya te dejamos ir, que llevas aquí con nosotros una hora. No, encantado, no te preocupes. Otra de las cosas que sorprende mucho a la gente, yo siempre digo un poco yo tengo muchos amigos que no les gustan los rallies o que no son aficionados, pero cuando ven un vídeo de la época vuestra, les sorprende mucho la gente, ¿no? La cantidad de gente, ¿no? que había en las cunetas. Y se mantuvo, yo creo que hasta bastantes años después había muchísima gente. Hoy en día, que bueno, nosotros vamos a muchos rallies del campeonato, intentamos ir a todos, obviamente no hay gente, pero no es nada comparable a lo que había. ¿Cómo era pilotar en aquellas condiciones? Porque es que hay rallies en el norte que se ven en onboards o en vídeos de fuera en las que está plagado de gente por todos los sitios. Bueno, a nivel de metido en un tramo, la verdad que poca cuenta te das de la gente que hay. No aprecias, no tienes tiempo para apreciarlo. Pero a nivel de aficionado, desde fuera sí que es cierto que se ha visto que ha cambiado, eso ha cambiado. Yo creo quizás también porque en aquella época pues estaban involucradas más marcas, seguramente, tenían una repercusión paralela de lo que es explotaban mejor, digamos, o más el evento, ¿no? El evento sí, que era el rally, entonces se movía a nivel de publicidad bastante, creo yo, es un punto de vista desde fuera, que ahora no estoy yo tan metido en los rallies, pero que quizás yo entiendo de que al haber marcas, haber pilotos oficiales, haber equipos oficiales, todo esto arrastraba más masa de aficionados y eso hacía pues que el boca a oreja pues la gente fuera más y bueno, había quizás la misma o la rivalidad parecida a la que hay ahora probablemente, pero arrastraba más masa, ¿no? Arrastraba más masa. Y es una lástima porque es un deporte que es gratuito, ¿verdad? Que vas a ver un rally, no te cuesta dinero, que puedes disfrutar y tocar los coches en las parques de asistencia prácticamente, puedes hablar con los pilotos, no pagas por entrar, ¿no? En ningún sitio. Entonces yo creo que eso, a que le gusta un poco el deporte del motor, es una maravilla, ¿no? Sí. Disfrutar, ver un poco las evoluciones, los coches cómo van mejorando rally tras rally, los pilotos, tal. Creo que es una afición para los que nos gusta y tal, es una afición muy bonita, ¿no? Sí. Pues sí. Yo, una de las preguntas que hacemos aquí a todos los invitados, no se libra nadie, es una pregunta en la que se te puede echar la gente encima o puede adorarte. Casi a partes iguales, ¿vale? Y es la tortilla ¿con o sin cebolla? Con cebolla, desde luego, con cebolla. Por supuesto. Bueno, nada. Así debe ser. Aquí, ¿ves? Aquí también somos de opiniones divididas.
gente que sabe gastronómicamente hablando y tú, Jorge, que no tienes ni idea de comer. Es así. Me como las dos, ¿eh? Me como las dos, pero si me das a elegir, con cebolla, por favor. Adri, pesando casi 100 kilos como peso, no me vengas a decir que no sé comer. No como yo, que que si no sé, algo estoy haciendo mal, ¿eh? O sea, había que hacerla la pregunta. Es una pregunta que hacemos siempre y siempre genera controversia. Este país es Madrid-Barça y luego tortilla con cebolla y sin cebolla. Son los dos debates. Ahora mismo está la gente, algún defecto tenía que tener, aún más fan, o sea, ahí ahora mismo hay... Sí. El chat está dividido. O sea, ahora mismo. Me das a elegir, me quedo con cebolla. Lo siento. No lo sientas. O sea, debes de quedarte con cebolla, yo también. Sí, bueno. Y es de Betanzos más, ¿eh? Bueno, ¿ves? Pues en Betanzos no lleva cebolla. Bueno, el sitio es que sí, sitio es que no. Claro. En el concurso este que hacen anual, creo que lo habían prohibido, la tortilla con cebolla. Puede ser. Sí. Es trampa echarle cebolla. Porque estaba buena, ¿no? Claro. Exactamente. Es como echarle naftalina al Vespino, ¿no? Exacto. Cebolla es el precinto de las tortillas. Bueno, pues entonces se quita y se pone como como los de las cajas de cambio. Pues nada, Manuel, un placer enorme haberte podido robar 1 hora y pico. Hay que decir que, bueno, hemos estado dentro de la plataforma de Twitch, hemos estado en el top 5 de deportes en castellano a nivel mundial. Oye, en castellano, pero a nivel mundial. Por delante incluso de alguien a quien admiramos mucho, que es el señor Nico Abad, ¿vale? Que está ahora mismo en directo y oye, está ahí un escaloncito por detrás, pero le mandamos un saludo. Y nada. Oye, pues un placer por mi parte también poder estar con vosotros y nada, poder compartir estas experiencias, estas anécdotas con vosotros, que yo encantado y que en cualquier momento que queráis hacer otra acción, pues soy encantado de estar con vosotros. Y que a mí, por otro lado, pues, aparte de gustarme, me traslada también a esa época y en la que pude disfrutar, pude vivir de ese deporte tan bonito que son los rallies. Y gracias también a la afición, ¿no? Gracias a la afición, que es lo que te permite, pues, o nos ha permitido estar en este mundo. Pues sí. Y oye, si te escapas por iba a decir rally, por el show de Madrid, oye, pásate a vernos, a saludar. Pues claro que sí, me pasaré, además lo tengo cerca, o sea que pasaré seguro. Bueno, pues oye, un abrazo enorme y mil gracias por Gracias haber a echado vosotros. este ratito. Un abrazo. Bueno, Muchas gracias por todo. Un abrazo.